Otoniel Bonilla dio una rueda de prensa esta semana sobre el caso de Félix Bautista, el expediente que ha presentado el Ministerio Público. Esto pique y se extiende. Que de acuerdo con lo que se ha planteado algunos abogados de Félix Bautista, se trata del mismo expediente que fue objeto de un archivo por el magistrado Otoniel Bonilla. Entonces, vamos a conversar sobre ese tema con el magistrado Otoniel Bonilla, que es serio y profesional. Ha definido pues el caso contra Félix Bautista como un caso de abuso procesal. Ese fue el término. Fraude procesal. Un fraude procesal. Fraude procesal. Pero todavía más grave. Yo quiero hacer una introducción que yo entiendo necesaria para poder entender algunas claves de este proceso. Otoniel Bonilla y Francisco Domínguez Brito, yo no sé si él quiere hablar de eso, vienen de la misma corriente de pensamiento al interno del PLD. Es más, esa parte yo no la voy a decir, pero supongo que ellos eran buenos amigos antes. Buenos amigos. No, ¿y por qué antes? Bueno, yo digo antes porque cuando tú hablas de fraude procesal ya eso tiene una implicación. No, pero no es personal, es sobre el proceso. Bueno, o sea, él no le ha dicho. Pero él ha dicho, los dos antes, cuando Otoniel descolla en el Partido de la Liberación Dominicana y después como miembro del Ministerio Público, y Francisco Domínguez Brito también descolla en el Ministerio Público y después en la política, en el PLD, los dos se les vinculaba a Jaime David Fernández Mirabal. ¿Estoy equivocado, Otoniel? No, así es. No. Así Obviamente, esas estructuras de Jaime fueron desarticuladas porque Jaime decidió no seguir con su proyecto político electoral. Y esa estructura de alguna manera se dispersaron y fueron a coincidir con otras corrientes. Domingo Contreras también era de esa línea, se les indicaba con Jaime. Los cerebros más brillantes del PLD, todos estaban ahí. La mayoría de los cerebros más brillantes. Y entonces, la mayoría de los cerebros más brillantes. Una buena cantidad. Sí, está bien. Danilo también ha tenido mucho. No, porque Danilo tenía su propio grupo, Leonel no tenía grupo. No, pero Leonel no tenía grupo. Ok, pero vamos al expediente. Pero ahí voy. Entonces, ¿qué ha pasado? Que de repente dos personas, yo soy tan amigo de Otoniel como de Domínguez Brito. ¿Qué ha pasado que de repente esas relaciones se deterioraron? Pudiéramos empezar por ahí. Pero tú y yo somos hermanos y podemos tener un punto de vista distinto en una situación. Bien. Primero, buenos días. Como la acaban de tener, aunque tú no opinaste mucho ahorita. Pero no es porque, ¿tú sabes por qué? Perdóname bien. Porque yo creo que José tiene razón. No, pero escúchame. Metí la pata yo porque no quiero volver a eso. Él quiere resaltar una situación de que se necesita una mayor educación en esos representantes. Pero entonces cuando en la forma en que él lo expresó, yo no la comparto. Por eso reaccionó Dolphy. Antes de entrar en lo que concretamente se nos ha planteado, primero agerecerles Julio, Víctor, José, Eury. Tú eres hombre noticia ahora. Muchas gracias a los comentarios. Siempre, hermano, te valoro mucho, de verdad. Muchas gracias. En esto hay que plantearlo desde la siguiente óptica y lo quiero diseñar desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista jurídico, desde la técnica jurídica, básicamente. Sin desmedro que cualquier aclaración podamos hacer respecto de lo que ustedes plantean. Y como José ha hecho una introducción que me parece importante, solo quiero aclarar que nuestras diferencias con el actual procurador no son personales, no tiene nada que ver con ningún otro tipo, son desde el enfoque que se le ha dado a determinados procesos penales. O sea, el manejo del expediente. Un asunto procedimental. Entonces, dicho esto, es importante aclarar que el señalamiento jurídico que hemos hecho respecto a lo que hemos denominado un fraude procesal no tiene tampoco ningún alcance o implicación de que nosotros estemos haciendo alguna imputación de un elemento fraudulento propiamente como un hecho que pueda ser pecaminoso. No se trata de eso. ¿En qué consiste ese fraude procesal? ¿Qué es para ti eso por qué un fraude procesal en este proceso? Veámoslo de esta manera. Desde el punto de vista de la técnica jurídica. Correcto. La investigación se desarrolla en el marco del procedimiento
penal, ¿verdad? Sí. Esa es la fase, primero inicial y luego preparatoria del proceso penal, la investigación. Entonces, una investigación que ya fue realizada, como más adelante podemos en esto profundizar, y se arribó a una conclusión sobre unos hechos determinados. Okay. Y esta conclusión es el dictamen de archivo definitivo en unos casos y el archivo provisional en otros de un proceso X. En este caso, el proceso de investigación relacionado con el senador Félix Bautista y otros ciudadanos. Salud. Y sobre estos mismos hechos se presenta, como se ha hecho, una acusación, y la acusación es, en efecto, un acto procesal, y a su vez, en esta acusación se han hecho a través de artificios argumentativos y de redacción para dar la apariencia de que se trata de hechos nuevos cuando en efecto son los mismos. Entonces estamos en presencia de un fraude en la redacción y por supuesto entonces, un fraude procesal, porque la acusación es un acto procesal. Eso es lo que se trata. El fraude consiste en presentar como hechos nuevos, hechos que ya fueron objeto de una investigación y sobre lo que ya se había tomado decisión. Así es, y para que se entienda, Julio, sí, que creo que es muy importante lo que tú refieres. Veámoslo de esta manera. Nosotros iniciamos una investigación a principios del año 2012, en virtud de varias denuncias. A principios del 12. De 2012. De varias denuncias. Todavía con Leonel Fernández en el gobierno. Así es, pero lo importante es nosotros como director y procurador general adjunto de la República en ese momento. A raíz, decíamos, de las denuncias que se presentaron, se fueron difundidas en diferentes medios de comunicación y en especial en un programa televisivo que hace investigación periodística, según dice. Asimismo, en algunas publicaciones donde fueron reproducidas estas denuncias. ¿Qué abarcaron estas denuncias en esencia? Las que se hicieron en forma pública, porque hubo otras que fueron formales, como es el caso de la denuncia que presentara el comando de campaña del Partido Revolucionario Dominicano, porque en aquel momento estábamos en medio de un proceso electoral. Exacto. Con miras a las elecciones. Aquel famoso documento grande que después lo convirtieron en una denuncia. Así es. También luego se adhirieron con otras querellas en base a los hechos que habían sido denunciados en las que he referido en los programas de televisión, en una querella que presentó el grupo C3. Entonces, rápidamente puedo decirles que estas denuncias abarcaban tres grandes hechos o bloques de hechos. Por una parte, el supuesto o las supuestas irregularidades acaecidas en torno al contrato con la Sonland. Ese era un elemento que es individual al resto de las denuncias y el ámbito de la investigación. El otro gran hecho es el supuesto soborno al presidente haitiano, Michel Martelly. Ustedes recordarán que se denunció públicamente y luego eso fue constituido o utilizado para radicar una querella formal por el grupo C3 por supuesto soborno transnacional, que es como se llama conforme a la ley 448-06, que tipifica un tipo penal especial sobre soborno transnacional. Estos dos hechos que he aludido, luego de una ardua investigación realizada con el rigor que se utiliza y que en aquel momento se hacía cuando nosotros dirigimos la entidad en cualquier procedimiento. Okay. Por ejemplo, en el caso Sonland, como tenía que ver con unas operaciones económicas y que había involucrado la banca nacional, entonces solicitamos a la Superintendencia de Bancos para que nos remitiera las operaciones bancarias que se habían utilizado de conformidad con el contrato de Sonland. Luego de obtenidas estas informaciones, solicitamos también al Ministerio de Hacienda para que nos remitiera un informe que diera cuenta o que estableciera cuál había sido el proceso que se había llevado, porque la denuncia abarcaba el hecho de que supuestamente este dinero era crédito público. Pues el ministro de Hacienda de entonces y el director de crédito público nos remitió un informe que está contenido en el auto de archivo que nosotros emitiéramos respecto de estos hechos, que es definitivo el auto de archivo. Pues este informe del director de crédito público y del ministro de Hacienda estableció que los fondos de Sonland nunca fueron
ni solicitados ni registrados como crédito público. Por consiguiente, al no haber una implicación del tipo que había sido denunciada, lo que procedía era entonces ver el uso que se le había dado a ese dinero. Correcto. ¿Y lo investigaste también? Entonces eso fue investigado. Okay. ¿A qué se dedicaron estos fondos? A la construcción de algunas obras de infraestructura, específicamente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS. Solicitamos al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, el CODIA, porque el Ministerio Público no es experto, no tiene herramientas para eso, claro. Ni tiene departamento para eso. Siendo obras de infraestructura, pero no en ese caso. Claro. En cualquier caso. Cualquier caso. Lo hicimos en el INDRI, además lo hicimos en la investigación relacionada con un ayuntamiento que había construido un matadero en Ocoa, por ejemplo. Esa es la práctica, esa es la realidad. Okay. O sea, eso es lo que se hacía cotidianamente. En el caso concreto de Sonland, las obras de la UAS fueron evaluadas por el CODIA. Determinaron, ¿y te dieron un informe? Remitieron un informe que también está reseñado en el auto de archivo definitivo que emitiéramos. En este informe, el CODIA llegó a la conclusión, luego de haber hecho su evaluación, de conformidad con las normas que rigen su procedimiento, de que las obras habían sido contratadas de conformidad con la ley, que habían sido ejecutadas conforme a los precios estándar del mercado, que no había vicios, que no se determinó. Cosas de las que incluso han quedado constancia en el acuerdo reciente entre Jaime Aristi Escuder y Félix Bautista. No solo que han quedado constancia, que da por sentado lo que nosotros, después que habían denunciado tantas cosas y se ha hecho tanta propaganda con esto, en el acuerdo que fue publicado y nosotros conservamos una copia porque es un documento que tiene un gran valor. En ese acuerdo que tú señalas, Julio, muy bien por ti, el señor Jaime Aristi, que era de los principales denunciantes de este hecho, como supuesto el gran fraude que se había hecho alegadamente con Sonland, establece y da por sentado que las conclusiones que nosotros arribamos son válidas, son ciertas, pero no porque él lo diga, porque el que él lo diga tampoco tiene el gran valor, es que lo dijo la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia ya lo había establecido. Pero bien, entonces volviendo a lo que es la parte de la investigación, nosotros teniendo estas informaciones... No ha hablado de dos bloques, nos está hablando del caso Sonland y del otro caso, estamos hablando del caso Haití y Sonland. Sí, el otro gran bloque, para porque este se quedó de alguna forma en el aire, el otro gran bloque es las contrataciones y ejecuciones de obra a través diferente a lo que es Sonland en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Pero me gustaría completar la idea con respecto a Sonland. Esta investigación fue el resultado de la denuncia presentada por el PRD, como he dicho. Conforme al Código Procesal Penal, el denunciante puede objetar el dictamen de archivo, para lo cual tiene un plazo de 3 días, luego de la notificación que se le hizo en su oportunidad. El PRD no objetó este auto de archivo, por consiguiente, se hizo firme, es decir, alcanzó la autoridad de lo irrevocablemente investigado y decidido. No digo juzgado porque no fue ante un órgano jurisdiccional. Siendo así, estos hechos no pueden ser nuevamente utilizados para formular ninguna acusación. No porque yo lo diga, porque lo establece la Constitución de la República en su artículo 69 y el Código Procesal Penal en su artículo 9. Y en el caso de la OISOE. Entonces, como me refería a los dos hechos que tienen archivo definitivo, quiero pasar, Eury, me perdona, quiero pasar al tema haitiano. Bueno, sí, Haití, exacto. Haití se había denunciado la supuesta, exacto, el soborno alegado al presidente haitiano. Nosotros hicimos las investigaciones, igual, solicitamos a la Superintendencia de Bancos informaciones sobre las cuentas bancarias que habían sido denunciadas como que alegadamente se habían utilizado para hacer las transferencias que implicaban los pagos en sobornos al presidente de Haití, Michel Martelly. Nosotros obtuvimos esas informaciones, otras que no fueron obtenidas a través de la Superintendencia de Banco por su naturaleza. Entonces, a través de los mecanismos de investigación que tiene el Ministerio Público, ubicamos una oficina donde se habían hecho las principales operaciones. Solicitamos una orden a un juez de la República de allanamiento. Un equipo especializado. O sea, ¿allanaste la oficina? Por supuesto. Que quiero ahí hacer un paréntesis. Quiero hacer un paréntesis. ¿Ves que alguien o alguna gente ha dicho que había sido una investigación complaciente? No puede ser complaciente. El Ministerio Público, el fiscal, que hace un allanamiento, que es el acto procesal de investigación, tal vez más invasivo de la privacidad de la persona investigada. Sí, porque por obligación ahí que tienen que... Porque cuando usted lo allanan, sea en su residencia, que ese todavía tiene una connotación mayor, y nosotros siempre nos cuidamos
de que cuando íbamos a hacer un allanamiento, si no teníamos casi la certeza de que lo que buscábamos estaba en ese lugar, no lo solicitábamos, no lo ejecutábamos, por las implicaciones que eso tiene en un país tan pequeño como este. Entonces, cuando usted lo allanan en su residencia o en su domicilio social, donde opera sus empresas, los vecinos, las cosas, esto queda. Nosotros allanamos en esa oficina. Se levantó un acta de allanamiento. ¿En la oficina de Félix Bautista? En las oficinas, sí, en esa misma que ahora se incluye en la acusación, que está en la Ortega y Gasset, número 32, de aquí de la capital. Okay. Ahí nosotros realizamos... Le hiciste un allanamiento a Félix Bautista. Ahí en las empresas donde operaba el Consorcio Hemisferio Imperial y ese tipo de cosas, en FEPRE y esto. Todo lo que está en el... Y eso está contenido en el auto de archivo. Después de todas estas investigaciones, entonces nosotros arribamos a la conclusión de que la denuncia sobre el soborno al presidente haitiano era falsa. Habían sido presentadas a través de documentos que de alguna forma fueron manipulados. Recuerde que esos documentos fueron entregados en medio del proceso electoral, como es señalado, y se utilizó en forma mediática para el derribo de la candidatura del actual presidente de la República en aquel momento. Pero bien, desde el punto de vista jurídico, que es lo importante, este auto de archivo definitivo sobre el soborno al presidente haitiano fue objetado ante la Suprema Corte de Justicia por los querellantes, el grupo C3. Okay. De esta objeción fue apoderada la magistrada Esther Angelán Casanova. Esther Angelán Casanova, cuando fue juez de primer grado, es la magistrada que dictó sentencia en el plan Renove. Y tiene todo un historial positivo en el sistema de justicia. Es una juez de carrera. Claro. A propósito de que se ha estado haciendo algún alegato sobre esto. La magistrada Esther Angelán Casanova entonces conoció de la objeción a la que se incorporó el Procurador General de la República mediante una instancia que es de donde vinieron los desencuentros nuestros, del Procurador y nosotros, mediante una instancia que elevara a la Suprema Corte de Justicia el 27 de septiembre de 2012, pidiendo la revocación total del auto de archivo nuestro. La magistrada Esther Angelán Casanova no solo desechó la objeción presentada por los querellantes, sino que a la vez rechazó el cuestionamiento que había hecho el procurador, incluso con un reproche procesal, en el que él indica que el Procurador General de la República está contenido en la sentencia. ¿Al mismo Domínguez Brito? Sí, la magistrada Esther Angelán Casanova, un reproche procesal. O sea, que el que le estamos haciendo ahora no es el primero. ¿Y Esther Angelán no fue la que investigó también a Leonel Fernández? Sí, así es. Entonces la magistrada le dice que él no puede atender el reclamo del procurador porque él no indica ningún fundamento, ni legal ni de hecho, para variar la posición del Ministerio Público. Porque es que el Ministerio Público es único e indivisible. Las decisiones de uno abarcan a toda la entidad. Siendo así, la magistrada ratificó el auto de archivo nuestro, el cual entonces esta sentencia fue recurrida ante la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Y en una sentencia encabezada nada más y nada menos por quien yo he denominado la decana del Poder Judicial, Miriam Germán Brito. Sí. Todos la conocemos. La historia. La decana del Poder Judicial. Es tan verduga. Miriam Germán Brito. ¿Quién no conoce en este país? Miriam Germán. Sí. Miriam Germán Brito. Fue la que le dijo. Miriam Germán fue cuando Balaguer dijo que la justicia era un mercado. Le mandó una carta diciendo que no era así, demostrándolo siendo juez. Miriam Germán, que es la presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, estableció que la sentencia objetada o recurrida, en este caso la que había emitido la magistrada Esther Angelán, era correcta y por consiguiente había establecido que estaba fundamentada por el hecho de que fue constatado que el director de la DPCA, lo dice así mismo, Otoniel Bonilla, entonces realizó una ardua investigación y por consiguiente confirmaba el auto de archivo. Entonces estos hechos relacionados con las operaciones en Haití no pueden ser utilizados como sea. Esos hechos está lo de Haití y está lo de la Sunlan en el nuevo expediente. Sin mencionar Sunlan y sin mencionar Haití. Pero están ahí referidos. Pero los hechos, porque recuerde que el Código Procesal Penal lo que prevé es la imposibilidad de doble persecución por los mismos hechos. Entonces los hechos se le da una redacción para que tengan la apariencia de que son diferentes, pero cuando nosotros buscamos la acusación y la comparamos con el auto de archivo, nos encontramos que las mismas cuentas que nosotros indagamos, que las mismas operaciones bancarias que nosotros examinamos, que están contenidas en el auto de archivos, aparecen en las mismas. Las mismas. Siendo así entonces, por eso decimos, en casi toda su extensión la acusación está fundamentada o está basada en los hechos que nosotros investigamos, que entonces, arribamos a conclusiones diferentes y que han sido refrendadas por el Poder Judicial. Vamos al tercer bloque. Espérate, Julio, dame una pregunta.
Tú leíste, Otoniel, supongo que conoces a fondo la acusación que hay ahora, que son 412 páginas, ¿verdad? Me puedo referir al mito de las 412 páginas. Bueno, yo la tengo aquí, dice 412 páginas, yo lo tengo frente a mí. Sí, pero eso... ¿Por qué tú dices un mito? Es un mito, es un gran mito lo de las 412 páginas porque... Hay 110 páginas realmente. No, sí hay 110 páginas. O sea, los otros todos... Y esas 110 páginas incluyen... Y los otros hay 300 que son descripciones de obra, hay una serie de cosas, transcripción de obra. Sí. Pero el cuerpo son 100 y pico. La cosa que puede hallarse cuestionamiento hay 110 páginas. Pero de esas 110, Julio, hay argumentos y juicios de valores. Nosotros hicimos un análisis de la acusación. Desde el punto de vista del rigor del fiscal. Ok, eso es lo que te iba a decir. Me llevé y me puse la camisa de fiscal y me puse a indagar esto. Déjame ver qué es lo que aquí se ha hecho. Para compararlo con el auto nuestro. Y llegué a la conclusión, luego de excluir todo lo que es transcripción de contratos, así como tú refieres, Julio. Entonces, llegamos a la conclusión de que concretamente se describen en 65 páginas los hechos a lo que alude la acusación. Que cuando usted lo compara con las 93 páginas nuestras y excluye lo que es argumentación desde el punto de vista de para dictaminar el auto de archivo, igual, nosotros quedamos en 62 páginas. O sea que es de igual a igual. 62 páginas de archivo, 65 páginas. ¿Y hay algún elemento nuevo diferente a lo que tú planteaste? Hay contratos. Por ejemplo, Otoniel, ahora lo que la gente ha visto a nivel de opinión pública es que hay por lo menos 6 personas que han sido incluidas y esas personas aparentemente el Ministerio Público tiene el criterio de que son testaferros de Félix Bautista. Te puedo citar, por ejemplo, mira, aquí tengo el periódico 7dia.com.do que tiene este titular en su portada. Esta fue su portada. Carlos Osoria o la fortuna de ser amigo e íntimo colaborador del senador Félix Bautista. Y entonces empieza a describir cómo supuestamente se multiplicó la fortuna de Carlos Osoria. Pero Carlos Osoria, al igual que otras 6 personas, están aquí en este expediente porque el Ministerio Público entiende que aunque Félix Bautista no aparece en esas empresas, como socio de esas empresas, está vinculado a esas empresas y esas empresas son, digamos... ¿Son de Félix? Son de Félix Bautista y por eso dice el expediente, están inculpados de lavado de activos. Sí, fíjate... Perdón, primero quisiera hacer creo que es importante hacer una aclaración. Nosotros no estamos diciendo que Félix Bautista y cualquier otro no puedan ser investigados, juzgados y condenados, y mandados donde diga el tribunal si resultaran ser culpables. Eso no está en discusión. Nosotros tú no estás en desacuerdo que se investigue a Félix. Se investigue a él y a cualquier otro. ¿Cómo va a estar en desacuerdo con eso? No, porque hay gente que dice que lo que quiere lo está defendiendo para que no lo... Al revés, yo lo que quiero es que o lo que planteo en este caso, y por qué salgo, como alguien me ha preguntado, ¿por qué sales a defender? No estoy defendiendo a Félix. Yo no soy abogado de Félix, ni me interesa. Tú estás defendiendo el trabajo que tú hiciste. Ni soy abogado de ninguno de los demás implicados ahí. Yo soy defendiendo tu investigación. Yo soy abogado mío, de la decisión que nosotros tomamos. Exacto. Entonces nosotros hemos salido, pero no ahora. Cuando el Congreso nos invitó, porque estaba haciendo unas indagatorias a través de una comisión bicameral que se conformó sobre este proceso, sobre las denuncias que se habían hecho sobre el senador Félix Bautista, fui a todas las invitaciones que me hicieron. Si tenía otro compromiso, mandaba a alguien, delegaba. ¿Por qué? Porque yo doy la cara por lo que O sea, tú estás defendiendo tu investigación y tu criterio profesional. Cuando era Ministerio Público, Procurador General adjunto, y se conocieron las objeciones ante la Suprema Corte de Justicia, fui, incluso con la oposición del procurador. Y ahí vinieron los mayores desencuentros. Y nosotros íbamos y defendíamos nuestro auto. Y le decía, usted plantea el criterio jurídico que usted tenga. Se lo respeto. Ahora, yo planteo el mío. Y la Suprema Corte de Justicia me dio ganancia de causa, incluso en ausencia, porque ya yo había renunciado del Ministerio Público cuando se pronunció. El auto nuestro tenía el rigor jurídico tan amplio que sin defensa fue ratificado por los jueces de la Suprema Corte de Justicia, porque quien debía defenderlo era el Ministerio Público y le había dado la espalda. Y la Suprema Corte de Justicia entendió que nosotros teníamos razón jurídica y confirmó el auto de archivo. Pero respecto a la pregunta concreta y que tú me haces, Julio, quiero indicar lo siguiente. Ok. Sí. Ese aspecto de que los bienes de Carlos Osoria, del señor Ventura y otros sí, corresponden Bolívar Ventura, al senador Bautista, sí, implicaba la investigación nuestra. O sea, tú lo investigaste a ellos también, a Carlos Osoria y a Bolívar Ventura. Voy a poner un ejemplo muy clásico de la investigación. Se implicaba en las denuncias que nosotros investigamos
entre otros bienes que se le atribuían al senador Félix Bautista a través de Carlos Osoria, un avión. ¿Ustedes recuerdan eso? Sí, es verdad, salió en la denuncia del PRD. Sí. Había un avión. Ese avión está aquí en este expediente. Ese avión, por lo sintomático que es este hecho, nosotros quisiéramos resaltar ese aspecto de la acusación y de la investigación nuestra. Nosotros solicitamos durante el proceso investigativo a los organismos públicos y privados, entidades privadas que podían darnos información sobre esto. Esto es a Aerodón, al aeropuerto Isabela, porque en un hangar de este pernotaba la aeronave. También pedimos el registro histórico de vuelo. En fin, solicitamos informaciones vinculadas. También solicitamos, ahora que recuerdo, que preciso, al Instituto Dominicano de Aviación Civil, que dirigía y dirige Alejandro Herrera. Exacto. Esos informes nos fueron remitidos durante el proceso investigativo. Recuerdo uno del 2 de mayo de 2012. Otro, que es el de Aerodón, si no me falla la memoria, 21 de mayo de 2012. Con esas pruebas, luego de examinadas, ponderadas con el rigor que se lleva en este tipo de procesos y otras informaciones, testimonios y demás que nosotros habíamos recabado, llegamos a la conclusión de que el avión no pertenecía al senador Félix Bautista, sino que corresponde al señor, las empresas del señor Carlos Osoria. Pues fíjense, para sorpresa nuestra, y ahí es que más me escandalizo desde el punto de vista procesal, en la acusación no solo está el avión, como elemento que se le atribuye, sin la acusación del procurador, que se le atribuye al senador Félix Bautista, sino que las pruebas que utilizan o los documentos e informes que utilizan para supuestamente probar que el avión es propiedad de Félix Bautista son los documentos enviados a Otoniel Bonilla en la fecha que he indicado. Están transcritos. O sea que cuando ellos vayan donde el juez de la instrucción especial designado por la Suprema Corte de Justicia, que le digan, mire, este avión es de Félix Bautista, las pruebas que usted tiene sobre esto, élas aquí, y examinará y comparará con el auto de archivo, dice, pero estas pruebas no le han sido enviadas a usted, procurador. Estas pruebas, estos informes le fueron enviados a Otoniel Bonilla y él examinó y verificó y conforme a lo que hemos visto, arribó a la conclusión de que ese avión no es de Félix y eso fue refrendado por esta Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo usted me trae esto de nuevo? Decía ayer aquí, nos decía la doctora Laura Costa, que si los hechos que ella ha visto en este expediente actual del procurador fueron también vistos por usted, a ella le extraña mucho que usted hiciera el archivo con las supuestas pruebas que hay aquí, que por lo menos correspondían ser enviadas ante un juez. No escuché lo que ella dijo. Yo pienso que lo importante en esto es comparar ambas decisiones. Sí. Yo lo que sí creo es que ya esto fue a donde un juez, fue donde los jueces que he señalado, la magistrada Esther Angelán, porque eso es parte de lo que está incluido en la acusación, fue donde la magistrada Miriam Germán y fueron examinados. ¿Cómo determinará el juez si ya eso había sido examinado? Al examinar el auto de archivo. Supongo, no sé si lo harán, pero yo pienso que lo primero que hay que examinar es el auto de archivo y compararlo con los hechos que están descritos en la acusación. Si hay hechos nuevos que el procurador presente, perfecto, se juzgará. En lo que tú conoces no hay hechos nuevos. Podrá ser condenado. En lo que tú conoces. Lo que estoy resaltando es que en el expediente en casi toda su extensión. En las 63 páginas del expediente. El verdadero fondo. Donde está la sustancia de las acusaciones. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. En casi toda su extensión son los mismos hechos. Los mismos. En casi toda su extensión. Yo no soy juez. Hay ningún hecho nuevo. En casi toda su extensión son los mismos, eso es lo que he dicho. Okay. En casi toda su extensión son los mismos hechos contenidos en el auto de archivo. Y se ha dado una redacción para dar la apariencia que son nuevos. Esa es nuestra postura. Lo importante de esto es que está apoderado un tribunal. Sí, y ya veremos. De todas maneras, este caso además tiene otros componentes. Sí. Bueno, esta semana ha habido una peregrinación ante la oficina del procurador. Primero los empresarios, después el señor embajador de Estados Unidos que estuvo ayer,
pronunciamientos durante todas estas semanas de empresarios y de asociaciones de empresarios. Entonces, estas cosas no tendrían influencia. Yo he visto que algunos empresarios, sí, y el embajador americano ayer, el embajador de Estados Unidos, ha dicho que respalda las actuaciones del procurador. Sí. No sé a cuáles se refiere. Ahora, todo lo que tenga que ver con investigación de la criminalidad organizada, de la corrupción, nosotros también lo respaldamos. O sea, no hay desacuerdo en esto. Okay. Pero todo. Por ejemplo, los empresarios ahí debieron también recordar algunos casos que tiene el procurador en sus manos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, Fomper. Fomper, cuando el magistrado llegó a la procuraduría, lo tenía en sus manos y recuerdo que hablamos de él. Por razones éticas no revelaré lo que conversamos sobre ese caso, pero quedó en su poder. Él lo tiene hace 2 años. Fomper es una acusación a empresarios. Y que dice el doctor Marino Vinicio Castillo, y me lo explicó a mí, lo ha dicho públicamente, que tiene las pruebas concretas de que por lo menos 1.200 millones de pesos habrían sido desfalcados en perjuicio del Estado. Por lo menos 1.200 millones de pesos. Yo no lo estoy afirmando. Lo ha dicho públicamente el doctor Marino Vinicio Castillo. Entonces, un hecho de esa naturaleza, yo pienso que también los empresarios debieron darle un toquecito al procurador sobre esto. O sea, con esto lo que estoy diciendo es que debe investigarse la corrupción en todos los niveles, todos. Igual el embajador de Estados Unidos, yo saludo que él esté de acuerdo en que se investigue. Lo que no saludo es que la visita pueda tener alguna connotación de injerencia. Eso no lo saludo, porque yo soy una persona que respeto lo que es la independencia de los poderes públicos nuestros. Si es una especie de injerencia, eso yo no, eso, o sea, para mí eso tiene otra connotación. Pero si lo que queremos es que se investigue todo, perfecto, estamos de acuerdo. Por ejemplo, cuando nosotros fuimos titular del organismo anticorrupción, en un momento llegó una denuncia que presentó el embajador británico sobre la empresa Bewater. Ustedes recordarán. Sí. Sí. Nosotros hicimos unos allanamientos, encontramos unas cuentas que tenían la apariencia de que había algo ilícito o sospechoso, no quiero calificarlo, sospechoso. Pues esas cuentas operaban en Estados Unidos. Nosotros solicitamos en aquel momento a través de la Cancillería un documento que tramitara el Procurador General de la República, una cooperación jurídica internacional a los Estados Unidos. Y por supuesto a través de su, como corresponde, de su embajada. Espero que también el embajador se anime y si no ha llegado esta información al procurador, que la encamine y se la entregue. Mientras tú estuviste, no llegó. No llegó. Para que colaboremos todos en este caso. Ustedes recordarán que ahí había un alegado soborno de unos $9 millones. Un alegado soborno, no lo estoy afirmando, porque era una investigación que nosotros tuvimos, claro, que quedó ahí y que quisiera que tal vez el embajador les recordó esto también. Hay dos procesos, ¿no? Por una parte, el proceso que tendría el Ministerio Público contra Félix Bautista, que se estaría ventilando. Por otra parte, lo que han hecho un grupo de abogados contra el procurador, que se han presentado una querella ante él mismo por abuso de poder y violación a la Constitución, a la ley orgánica del Ministerio Público, a la ley de función pública. ¿Qué puede pasar con esto? Bueno, conozco lo que ha salido en la prensa. Es un asunto en el que yo no me he querido involucrar porque, como he dicho, me quiero ceñir estrictamente al aspecto a lo que tuvo que ver contigo. Investigamos y que decidimos y defender esto. Si ha habido alguna implicación o violación por parte de miembros del Ministerio Público, ahí está la Constitución, está la ley especial, la ley orgánica del Ministerio Público, que es la 133-11, que establece el procedimiento. O sea, un aspecto que ya deberá conocerse. Pero sí hay un elemento, porque creo que ya Sí, vamos a concluir. Que quiero resaltar, porque quedó un hecho que no nos adentramos, que es sobre las otras obras que se ejecutaron a través de la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado. Brevemente, en este caso, y por eso quiero mi insistencia en exponerlo, de que nosotros responsablemente dictaminamos un auto de archivo provisional en esos aspectos. ¿Por qué? Porque habíamos solicitado a la Cámara de Cuentas un informe de auditoría
que si bien nos fue remitido, era provisional, es decir, no era concluyente. Es decir, en el caso de esas otras obras, el archivo es provisional. Provisional puede ser modificado. No es definitivo como el... O sea, en ese aspecto, puede ser modificado. ¿En cuáles circunstancias? En las que establece el Código Procesal Penal. Por ejemplo, había otras pruebas que nosotros solicitamos, igual al CODIA, unas evaluaciones de las obras. Mientras, al momento de nosotros decidir, ya he dicho que la auditoría de la Cámara de Cuentas era provisional y la del CODIA no nos habían sido remitidas. Pues por supuesto, nosotros emitimos un dictamen de archivo provisional. Okay. No como se pretendió propagandísticamente decir que el autoarchivo era definitivo en toda su extensión. No lo era. Esa es la verdad. Okay. Era provisional y está ahí el auto de archivo. Okay. En ese aspecto el Ministerio Público puede modificarlo. Okay. Sí, como consecuencia de la auditoría de la Cámara de Cuentas, el CODIA u otras evidencias que surjan, ahí sí hay elementos. Ahora, lo que conozco, que públicamente se ha difundido, es que la presidenta de la Cámara de Cuentas estableció, luego de la auditoría, que no encontró siquiera indicios de responsabilidad penal, por una parte. ¿En el caso del CODIA? Y en el caso del CODIA, tuve acceso a una copia de los informes, y por igual, dice que no hay ningún elemento de dolo, ni nada que reprochar, y por consiguiente, entonces las obras están bien ejecutadas. No sé si en esas obras el Ministerio Público, yo no soy Ministerio Público hace casi 2 años, encontró otros elementos y presentará cargos o qué hará con ellos. Eso no es el debate. El debate es que sobre los hechos que nosotros investigamos, ya he señalado en los 2 casos que son definitivos, y en este que era provisional pero que estaba sujeto a esas 2 consideraciones, no habían elementos. O sea que no es Otoniel el que ha dicho que no hay infracción, es la Cámara de Cuentas. Son informes del CODIA, son informes del Ministerio de Hacienda, son informes de la Superintendencia de Bancos, que recoge las cuentas bancarias y operaciones de todo el sistema financiero nacional. O sea, no es que Otoniel se inventó las pruebas, es que las pruebas fueron solicitadas y remitidas de conformidad con el procedimiento que rige cualquier investigación penal en la República Dominicana. Bien. Bueno, señores, hemos escuchado al doctor Otoniel Bonilla. Continuaremos con el debate de este expediente, ¿no?, que ha instrumentado el Ministerio Público contra el senador Félix Bautista, ya con otras participaciones. Son las 10, 1 minuto, cambio y fuera Mauricio.